A nuestro invitado de hoy no le gusta llevar traje ni corbata, y aunque podría, no tiene chofer. Militó en el Front Obrer catalá y en la Liga Comunista Revolucionaria. Empezó siendo ayudante de producción en TV3 y ahora dirige todo un gigante audiovisual, Mediapro, que cuenta con 58 sedes repartidas por los 4 continentes. También fundó La Sexta, diario público, y es propietario de los derechos televisivos de la Liga de Fútbol. En el cine ha producido a Fernando León de Aranoa, Oliver Stone y Woody Allen. Y aunque gestiona una gran fortuna, dice ser un hombre de izquierdas. Es partidario del derecho a decidir, pero no es independentista. Bienvenidos a La Fábrica. Hoy, Jaume Roures. Jaume Roures, bienvenido a La Fábrica. Buenas tardes, gracias. ¿Por qué uno de los hombres más poderosos a nivel audiovisual se prodiga tan poco o va tan poco a los medios de comunicación españoles? El tema es que los medios españoles hablan mucho de nosotros, pero nunca nos preguntan, ¿no? Digamos, ellos van a piñón fijo en su línea y nunca se han preocupado de preguntarnos qué pensamos, qué pienso, qué digo, qué decimos. No les importa, porque entonces esto les desmontaría. ¿Realmente es que no te invitan? No, nunca. No, porque a mí cuando me invitan, como es, voy, ¿no? ¿Qué te parece el tratamiento que han tenido estos medios a raíz de la sentencia? Con las imágenes que hemos visto, las tertulias que hemos visto, los editoriales que hemos visto. Bueno, es más de lo mismo, ¿no? Lo único, digamos, entre comillas, que encuentro divertido, aunque no hay nada divertido en todo esto, es que los mismos que antes nos atacaban porque poníamos en duda la objetividad y el buen criterio del Tribunal Supremo, pues ahora atacan al Supremo como instrumento supuesto del gobierno y tal, ¿no? Porque no ha habido rebelión, sino solo, entre comillas, sedición. Entonces, digamos, los que antes decían que como osábamos poner en cuestión que el Supremo es un órgano justo, etcétera, etcétera, pues ahora precisamente le critican por lo mismo, pero desde otro lado. ¿Sigues siendo accionista de La Sexta? Sí, debemos tener un 3% de La Sexta. No, de La Sexta, no, de A3 Media. Del grupo. ¿Y qué te parece el tratamiento concretamente de Ferreras, Al Rojo Vivo, de todo lo que está pasando? Bueno, me parece muy poco periodístico, muy demagógico y, bueno, digamos, también va a piñón fijo, ¿no? Ha tomado el partido, entonces la realidad también le importa muy poco. ¿Y es una excepción dentro de esa tele o crees que es una deriva de todo? Bueno, no, yo creo que todas las cosas se complementan, ¿no? Con un objetivo común y unos le dan un tratamiento, digamos, Susana le da un tratamiento y Antonio le da otro, pero digamos, al final el objetivo, el resultado me parece exactamente el mismo a públicos diferentes. Tú fuiste uno de los impulsores del documental Las cloacas de Interior, Las cloacas del Estado, un documental que se emitió en alguna televisión autonómica, creo que en TV3, en algún sitio... En TV3, en ITV, en IB3, en Baleares y en Euskadi. Algunos partidos, incluido el mío, luchamos en el Congreso porque se pudiera emitir en la Comisión de las Cloacas del Estado y sobre todo en la Comisión de Radio y Televisión Española, para que se pudiera emitir en la televisión pública española. Y no solamente no se emitió, sino que tampoco ninguna privada ha emitido el documental. ¿A qué crees que se debe? Bueno, que yo creo que las cloacas, como el del 20 de septiembre o el 1 de octubre, ponían de manifiesto realidades en las que ellos dibujan un panorama absolutamente contrario, pero sin ninguna base, ¿no? En el de las cloacas yo recuerdo que en La Sexta dijeron que era de parte, que es una cosa que siempre me ha sorprendido porque, digamos, allí eran las víctimas o los actores que hablaban ellos. Nosotros decíamos bien poco, poníamos de manifiesto el papel de Villarejo y de Jorge Fernández Díaz,
que esto de parte, como se ha visto después, no había nada, sino que explicábamos una realidad, pero como esa realidad era incómoda, pues nos dijeron que era de parte. La otra televisión privada nos dijeron que no tenía calidad, y en la pública nunca nos han dicho nada, ni siquiera nos han contestado. Y 2 años después es sorprendente que todo el mundo habla de Villarejo como un descubrimiento, pero una cosa que nosotros pusimos de manifiesto hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo, que estuve en esa comisión del Congreso, recuerdo un dato muy significativo, que es que entre Eduardo Inda y Villarejo se habían cruzado en el intervalo de unos meses 100 llamadas reconocidas en un auto judicial. Y evidentemente PP, PSOE y Ciudadanos bloquearon las comparecencias de Villarejo y de Eduardo Inda. ¿Crees que realmente ha habido una relación entre esas cloacas, como apuntabas ahora, o el propio Villarejo y medios de comunicación? No solamente me refiero a digitales como Que Diario, sino a nivel más, medios de comunicación más generalistas. Bueno, pero es que lo que poníamos de manifiesto en aquel documental sobre las cloacas era, digamos, el trabajo en equipo, ¿no?, que se hacía por departamentos determinados del Ministerio del Interior, con la prensa y con determinada prensa y con manos limpias, ¿no? Y ahí estaba todo el mundo retratado, digamos, los que Villarejo y sus amigos en el ministerio estaban retratando Inda y otros, entre comillas, periodistas de esos conocidos y que continúan jugando un papel importantísimo, por ejemplo, en La Sexta, cosa que a mí me sorprende, ¿no? Porque un señor que es evidente que no hace más que mentir, pues no lo puedes tener allí como si fuese el oráculo de Delfos. ¿Por qué va tanto? Bueno, porque supongo que deben pensar que les da audiencia y porque la realidad les importa poco, lo que nos importa es el espectáculo. Y después Manos Limpias, que era una especie de semimafia que fue semidesarticulada en aquel momento y que después ese papel, pues por ejemplo, lo juega Vox, ¿no?, que es el que judicializa unas informaciones falsas originadas por departamentos del Ministerio del Interior, con lo cual te acusan de algo y tú estás 1 año o 2 años que no puedes ni defenderte, porque como está en los tribunales, pues el tribunal dirá, ¿no?, y mientras te va cayendo toda la chorreada de mierda que es muy difícil que te saques de encima. ¿Te ha amenazado alguien alguna vez? Que yo vivo en la misma casa hace 27 años, nunca había pasado nada y en 6 meses entraron 3 veces, ¿no?, y no se llevaron nada. No sé si me dejaron algo, porque tampoco me he preocupado de... ¿Entraron en tu casa 3 veces? De mirar 3 veces, sí, en 6 meses después, sin llevarse nada, removiendo mis archivos y todas esas cosas. ¿Cuándo? Digamos, alrededor del falso informe de la Guardia Civil sobre mi supuesto papel en el Procés y sus órganos dirigentes. Un informe, supongo, impulsado por ese señor Baena y tal y cual, que era una sarta de mentiras, no solo en lo que... Bueno, si era una sarta de mentiras en lo que respectaba a mi persona, pues no tengo por qué creer que el resto del informe fuese cierto, pero fue el informe sobre el cual se basó el fiscal general para toda una serie de cosas, bueno, que todo el mundo conoce sobradamente, ¿no?, y que después el fiscal Zaragoza también recogió como cosas probadas, que además de probado no había nada, pero bueno. Pero bien, no, digamos, yo llevo muchos años en el mundo y ya sé cómo funcionan estas cosas, ¿no? ¿Cómo? No, funcionan así. Digamos, en el documental de las colacas hablábamos de departamentos o personalidades del Ministerio del Interior que, medio de escondidas, ¿no?, generaban todo esto con la prensa, la judicialización, etc. Y después estas colacas lo que han hecho en el tema del proceso fundamentalmente pues es emergir, y ahora ya nadie se esconde, ¿no? La Guardia Civil hace informes falsos, lo del Supremo ya no hace falta darle muchas vueltas, ya no con las sentencias, sino mucho antes, porque eso es evidente que estaba escrito y todos, digamos, todos los que iban diciendo que no se podía poner en cuestión, pues, digamos, vemos que condenan a 9 años a Dolors Bassa
por una cosa que no podía hacer porque no era su departamento. Confunden con Clara Ponsatí, de hecho. Bueno, ya, pero esto invalida el conjunto. Es decir, si a ellos les da igual lo que dicen, ¿no? Había un objetivo determinado, a esta gente hay que empurarla de esta manera y ya está. ¿Sandro Rosell te espió? Sandro Rosell me espió, sí, sí. Y digamos, uno que trabajaba con él, que antes había trabajado con nosotros, digamos, convenció mediante dinero a uno de, bueno, a nuestro responsable de informática, que fue el que me pinchó el correo y del cual un informe, digamos, la pericial que ha hecho la policía sobre esto es que tenía 14.000 correos electrónicos míos, que son muchos, ¿no? ¿Por? Sí, sí, bueno. Bueno, no sabría exactamente definir por qué, pues supongo, no sé. Bueno, porque nosotros tenemos relación con el mundo del fútbol y él era candidato y no sé, quizá pensó que yo era un peligro, no sé. ¿Qué te parece su prisión provisional y posterior absolución? Bueno, es una muestra más de lo que decíamos, ¿no? Cómo se puede tener a alguien, sea quien sea, en prisión y que después ocurra, ¿no? Que viene otra juez y que en una semana resuelve exactamente todo lo contrario, ¿no? Digamos, ese llamado Consejo General del Poder Judicial seguramente hubiese tenido que llamar a las dos juezas y como mínimo empurar a una, ¿no? Porque no puedes tener a alguien 21 meses en la cárcel para que después digan, no, perdone, no había nada, ¿no? Esto no es aceptable y no es aceptable que después digan, bueno, pues si reclama le daremos un poco de dinero. Eso no hay dinero que lo pague, ¿no? Digamos, yo conozco lo que es esa vida y eso no lo pagas ni con 30, ni con 300, ni con 3 millones de euros. Pero en todo caso, lo que es una fotografía de cómo funciona el sistema judicial aquí. Es decir, a la señora Lamela le ha pasado algo por tener a alguien inopinadamente 21 meses en prisión, pues nada, pues como mínimo, no. Bueno, la han premiado, está en el Supremo, ¿no? Que también hicimos un documental donde enseñábamos que mientras los que ahora ha empurado el Supremo prestaban declaración en la Audiencia Nacional frente a la señora Lamela, que debería tener algún tipo de preocupación o de ocupación con respecto a lo que estaban declarando gente que iba a meter en la cárcel, pues ella se dedicaba a jugar con el móvil, con lo cual, digamos, refuerza no ya la teoría, sino la realidad de que todo estaba decidido y todo eran formalidades. ¿Mejor entrenador del Barça, Johan Cruyff o Pep Guardiola? Y no puedo poner los dos. Bueno, Johan, yo me quedo con Johan, ya soy mayor. Como periodista, ¿Antonio Ferreras o Ignacio Escolar? Esto salir de, ¿cómo es aquello? Salir del fuego para caer en las brasas. Bueno, pues, empate. Como político, ¿Pablo Iglesias o Íñigo Errejón? Pablo. ¿Pablo? ¿Por? Bueno, porque Íñigo me parece que lo único que ha hecho es provocar una división en Madrid, en las municipales, que es lo que ha permitido respirar al PP al recuperar la alcaldía y digamos que además veo lo que dice ahora y me pregunto, bueno, con las propuestas que haces, ¿por qué no continúas donde estabas, ¿no? Pero eso es una tradición de la izquierda que nunca hemos sabido tener objetivos claros e ir a por ellos unitariamente, ¿no? ¿Para ir a comer, Cayetana o Arrimadas? Haría ayuno. ¿Qué documental producirías antes, Aznar o Jordi Pujol? Bueno, de Jordi Pujol lo voy a hacer. ¿Ah, sí? El del pujolismo. Pujolismo. ¿Cuál crees que ha sido más nocivo? Aznar, sin duda. ¿Qué titular te gustaría ver algún día en público? ¿Fin de la monarquía española o referéndum en Cataluña? Fin de la monarquía española. Goya a la mejor interpretación en el juicio del procés, ¿Rajoy o Soraya? Soraya. ¿Por? Porque era más hipócrita que Rajoy. Quiero decir que se preparó su papel mejor que Rajoy hizo de Rajoy. Publicó las relaciones entre el imán de Ripoll y el CNI
en diferentes publicaciones, y Carlos Enrique Bayo, el periodista que lo investigó, escribió: si las fuerzas de seguridad españolas hubieran hecho su trabajo adecuadamente, hubieran actuado en el momento oportuno o hubieran facilitado la información necesaria a Mossos d'Esquadra. En definitiva, se podría haber evitado el atropellamiento masivo en las Ramblas o el atentado del 17 de agosto. ¿Hubo negligencia por parte del CNI el 17 de agosto? Bueno, yo creo que demostramos que hubo negligencia. Nosotros nunca hemos acusado, digamos, ni al CNI, ni a las fuerzas policiales, ni nadie de encubrir, instigar el atentado del 17 de agosto. Lo que es evidente es que el trabajo que hicimos pues, demuestra que había una serie de gente que después participó en el atentado o que fue víctima de la explosión de Alcaná y tal, que estaban bastante controlados y que en un momento determinado pues, o dejan de estarlo o se les da digamos, la posibilidad de, ya sea porque uno era confidente, ya sea porque los otros se podía pensar que no eran capaces de hacer una brutalidad de estas características. Digamos, la actuación de esas mismas fuerzas con respecto al 1 de octubre tuvo el mismo resultado, ¿no? Digamos, aquí tuvimos agentes del CNI, la Guardia Civil, la Policía Nacional, investigando para que el referéndum no se celebrara, y hubo urnas, hubo papeletas, con lo cual pues, se demuestra que no son muy eficientes en su trabajo. Se ha publicado incluso que eres la persona que está detrás del denominado CNI catalán, que no es exactamente... Desconozco ¿qué es el llamado CNI catalán, no sé, yo no puedo estar detrás, ni al lado ni delante. ¿Has tenido algún tipo de relación con, o has ayudado en algún momento al denominado procés catalán? Bueno, yo creo que ayudo el procés porque creo que los catalanes tenemos el derecho a decidir nuestro futuro, aunque yo no esté por la independencia, pero que la soberanía reside en el pueblo catalán, no me lo puede discutir nadie, que eso se tiene que expresar en referéndums o en lo que se decida, y después pues, pasará lo que la mayoría decida. Eso, vaya, es que es tan básico democráticamente hablando. Esto es una reivindicación de la revolución burguesa de principios del otro siglo, ni siquiera de este, ¿no? Y recuerdo además que eso estaba en los estatutos del Partido Socialista Obrero Español y del PSC durante muchos años. Autodeterminación de los pueblos del Estado español, así tal cual, pues la autodeterminación. ¿Qué te pareció la sentencia? Digamos, yo tenía claro que lo que estaban discutiendo eran si eran 10, 12 o 15 años. De hecho, hay una frase que tú dices, creo que la semana pasada, en el tema catalán, en España no hay separación de poderes, hay división del trabajo. Sí, sí, no, me parece evidente. Bueno, en el tema catalán y seguramente en otros, pero en el tema catalán me parece evidente, digamos, que la monarquía juega un papel, que el Tribunal Constitucional juega otro, el gobierno otro y el Supremo otro, y después viene la policía a rematarlo, digamos, en la plena acepción de la palabra. Y ya está, digamos, ahí nadie puede presumir de independencia, ni el Supremo, ni nadie. Y eso lo había dicho mucho tiempo antes. Están discutiendo si son 10, 12 o 15. Pues han ido a la banda baja pues para ver si así había menos lío, porque también la rebelión era inmantenible. Entonces la sedición es una cosa, un flu que te permite empurar a alguien por 13 años y parecer que no estás pervirtiendo mucho la realidad. Y después los razonamientos de la sentencia, que no lo leería todo porque es difícil no de leer, sino digamos, cuesta más decir, pues qué jeta tenéis. Pues hay un montón de razonamiento que es puramente político, ¿no? Como lo había en los documentos de la Fiscalía de Maza y los posteriores. ¿Crees que Sánchez debería reunirse con el Govern de Cataluña? Sánchez debería reunirse, pero también al margen de que se reúnan o no, yo creo que hay que buscar mecanismos, llamémosles intermedios,
que permitan avanzar, no sé si con discreción o sin discreción, pero también entiendo que si nosotros decimos, no, dialoguemos sobre la autodeterminación, pues eso tampoco funciona, ¿no? Pues vamos a dialogar sobre qué relación establecemos entre Cataluña y España. No estoy reivindicando el estatut, pero digo, cuando se aprobó el estatut del 2006 al 2010 no pasaba nada, ¿no? Todo el mundo estaba, digamos, no sé si contento, pero tranquilo. Y después vino el Constitucional a jugar su papel y estamos, digamos, la responsabilidad de todo eso es de aquella gente, de aquel Constitucional, que hay que recordar que había mandatos caducados, miembros que habían muerto y no habían sido sustituidos, etcétera, etcétera, que es el mismo Constitucional del cual detuvieron a un miembro en Madrid, borracho, en moto, sin casco, etcétera. Que aquí todo el mundo es pecador, no hay instituciones que estén por encima del bien y del mal, sino que, desgraciadamente, esas instituciones han sido copadas fundamentalmente por el Partido Popular, que es el que controla el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Supremo, que además lo decían ellos, no lo digo yo, no lo decía, no recuerdo el nombre del diputado del Partido Popular que dijo, no, controlamos. Cusidó. Exacto, Cusidó, etc. Entonces, no se puede apelar a la inocencia y neutralidad de las instituciones que están copadas por toda esa gente. ¿Qué te parece el denominado tsunami democrático? Bueno, más allá de que el nombre me parece afortunado, lo que me parece es que es necesaria la movilización, la desobediencia civil, porque nunca ha cambiado nada, porque 4 diputados, con perdón, os pongáis a discutir sobre no sé qué, pues que eso cambian las cosas que a veces pueden ser importantes, pero que no son decisivas. Las cosas, desgraciadamente, las cosas decisivas, la historia en general y la historia reciente en particular, demuestra que se consigue con movilización y con desobediencia. Quiero recordar que hace 15 años el servicio militar se abolió porque 200.000 personas se negaron a ir a ellas. No nos acordamos, pero hubo más de 300 que fueron a la cárcel por no presentarse, pero este movimiento de desobediencia es lo que llevó a que alguien como Aznar aboliera el servicio militar obligatorio, cosa que ahora... ¿Cuál es la diferencia entre aquello y esto? Que los medios, eso que llamamos los medios españoles, pues no eran beligerantes como lo son ahora y no explicaban, no se inventaban historias sobre pérfidos terroristas que querían acabar con el ejército, que es el alma de la patria, y todo este tipo de cosas, ¿no? Pues al final pasó lo que tenía que pasar, porque la gente se lo ganó con esa lucha. Florentino Pérez. Forofo. Luis Rubiales. Incapaz. Bartomeu. Novita. Javier Tebas. Un toro salvaje. Sandro Rosell. Jordi Pujol. Lástima de lo que había detrás. Puigdemont. Lástima del exilio que le ha desorientado un poco. Junqueras. Reflexivo. Jordi Cuixart. Demasiado ilusionado. Quim Torra. Uno tiene que saber hasta dónde llegan sus capacidades. Pedro Sánchez. Lo mismo. Pedro J. Ramírez. Destructor del periodismo. Pablo Iglesias. Pablo. Demasiado obsesionado en estar en un gobierno cuando es mejor estar fuera. Esquerra Republicana. Encontrando a tientas el futuro. Zapatero. Zapatero poco utilizado. Jaume Arrouras. Pues yo, tío guapo y tal. Ahora está viendo la entrevista y
O sea, está muy interesante y ahora vengo yo con mis tonterías. Estoy como... Ya. Siento como un poco fuera de lugar, como tú en una manifestación en Barcelona, ¿sabes? Quería meterte la puya, no ojo, sabía cómo. ¿Has visto la vuelta que he dado? ¿Es cierto que tú estabas? Sí, se me ocurrió a mí lo de Butiflé, era de dale, dale. Yo es que me ha pedido Rufián, entonces no, O sea, ya, sí. ya vengo de casa Exacto. con el tema... Bueno, yo hoy vengo a hacer negocio. Yo tengo 5 ideas de películas que le voy a vender, si me las va a comprar seguro, pues son buenísimas. ¿Se las quieres vender? Sí. La primera es un remake de Vicky Cristina Barcelona, pero sería Vicky Cristina Badalona. Está ambientada en 2011 y son 2 chicas extranjeras, pero las expulsa el alcalde de Albiol porque son extranjeras, precisamente. No sé cómo la ves. Es una buena idea. Es una buena idea. Bien. No la de Albiol, digo la de la película. Albiol que vendrá. Albiol viene. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues mira, ¿Le harás la coña también? Le diré si quieres ser protagonista. Te reto que le Yo una digas. vez debí pegar a un manifestante, o sea que debe ser ¿Albiol? poca broma. Sí, sí. Pues igual no se la hago, porque yo soy un poco cobarde luego a la cara. Tengo una para, infantil de ciencia ficción, Los Mossos Amorosos. Que son, bueno, eso, como mozos simpáticos, una cosa que no... Esta te cuesta más, ¿eh? Sí, no habría un casting para eso. No habría un... Vale. No, al Abrimo no vayas. Una de superhéroes, ¿vale? Protagonizada por Iseta Culao Iglesias. Se llamaría La Patrulla X Distante. Entonces, antes de ir a... O sea, ha habido un atraco y es, bueno, hasta que la señora atracada no condene la violencia, tal, no sabemos si ir a socorrerla. Un poco que están entre dos aguas. Pero es que esas pelis son los que hacen las majors, ¿no? De superpoderosos y tal. Yo voy más a Claro, nivel tío. normal. ¿no? Bueno, no me veo... estamos hablando de Iseta. No encontraría un director para Iseta eso. tampoco es muy poderoso, pero vale. Yo de momento ya tengo una vendida. Una muy corta también, que iría sobre la República Catalana, Frozen. 8 segundos duraría, es cortita, pero crea mucha polémica. Yo creo que... ¿Prota? ¿Eh? ¿Prota? Prota, Brad Pitt. la señora aquella de la foto. Yo haría Victus, en lugar de Frozen haría Victus. Y la última, yo creo que esta es la buena. Es una película de un político catalán que va a Madrid y dice que en 18 meses se vuelve, pero al final se queda y se llamaría Los lunes en sol. Esa sí que la protagoniza Brad Pitt. ¿Esta quién? Pero eso, para eso hay mucho protagonista, ¿no? Sí, Brad. pero yo estaba Brad. pensando en uno concreto. Brad, algo Tiene así. una mascota que es una impresora que habla, es como... Pero eso también, quizá pasaría como las películas de fútbol que no funcionan, no sé si funcionarían las películas de diputados. películas de diputados, no, bueno, ya me... Bueno. ¿Y qué película podíamos hacer? Sobre diputados. Sobre diputados. Ya se hizo una que se llamaba El Diputado, pero no, El Padrino, con José El Sacristán. Padrino. No, tampoco llegan a tanto. ¿no? No, Peaky Blinders, la última temporada, espero no hacer ningún spoiler, va de un poco de política. Y es la relación entre la mafia y la política, que es bastante actual, de hecho. Ya, sí, sí. Actual y Y extendida. lo que queda. Actual y Sería un extendida. Peaky Blinders. ¿Ves? Pero- Peaky está- Blinders. Pero está muy vista esto, ¿no? Sí. Digamos, de la mafia y la política trabajando conjuntamente. Está... He hecho Ya, Peaky un Blinders poco. para que tú entendieras. Pero ya sé que es Peaky Blinders. Blinders. No, tengo puta idea. Entonces, podríamos hacer una de diputados honrados, que sería por darle un giro. Un poco No creíble. encontraría un guionista para eso. ¿Ya está Bueno, todo? pues nos quedamos, yo creo que con Has Vicky vendido- Cristina has Badalona. Vicky y Cristina Badalona. Pues ya lo tengo, Has firmado. vendido La algo. semana que viene no vengo, ya voy a ser rico. Pero igual te da 20 euros y un paquete de tabaco, ¿eh? Pues mira, ya es 20 euros más que aquí Yo y un no paquete. fumo, estoy contra el fumar. Bueno, Jaume, vamos a acabar con un selfie diciendo la palabra que tú nos digas. ¿Cuál es? Pues soberanía, ¿no? 3, 2, 1, soberanía. Soberanía.